¿Cómo están, muchachos? Todos estamos aquí con un invitado que ya habíamos anunciado durante la semana, que es el maestro Alan Robinson, dibujante, ilustrador, diseñador gráfico. Ya lo podemos considerar como un crack absoluto, un veterano del dibujo nacional, del Gracias. cómic. ¿Tu primer cómic publicado de qué año es, Alan? Entrar al tiro, Del 2003. 2003. En Estados Unidos, por lo menos, sí, 2003. 2003, imagínate ya. Gracias por la invitación, chiquillo. Un gusto saludarlo, Guillermo y Pablo. Y gracias por lo No, de un veterano. gusto No sé tener. cómo tomar eso en realidad, pero No, pero yo lo estoy diciendo en el sentido de como veterano de guerra, o sea, como una hueá por positiva. supuesto, sí. Sí, No, Ah, no, ya. no, no hay que confundir las palabras. claro. Eh, Oye, ya casi 20 años en la industria y te debo confesar que se nota bastante en tu trabajo. Hay una progresión en la calidad que, Sí, sí, yo que da también lo veo. gusto. Gracias. Igual yo Y, encuentro y que todavía me falta mucho, pero sí he sí, visto también yo una... me imagino que siempre se está aprendiendo cosas nuevas. Sí, Eh, Oye, vos, había subido un video que habíamos hecho con otro amigo, Leo Navarro, allá hace como 10 años atrás, en la primera claro. FIC, y ahí contabas tú como tus inicios, así que vean ese video y contemos de qué es lo que ha pasado, De ahí para ¿cierto? adelante. Claro, han pasado 10 años, sí que hay harto Sí, tema pues, que hay harto Sí, tema pues que hablar. 10 años precisamente de la primera FIC, de la primera del FIC, 2011. Sí, exactamente, sí. sí, de Mm. hecho yo lo tengo guardado en estos discos, ese programa. Floppy. ¿Ah? Con el Ah, HS lo claro, partiste. así de antiguo. Oye, eh, ¿estáis viviendo en Concepción ahora? Sí, en San Pedro específicamente, que es una comuna del Gran Concepción. Hace Sí, 6 años ya, el 2015 nos vinimos. buen tiempo. Y esa Mm. decisión de cambiar de Chillana al Gran Concepción, creo que fue por un tema laboral, por conectividad, por Por una familiar. suma una suma de factores, entre ellos el tema del clima, que Chillán es muy extremo en ese sentido. Entonces, en invierno hace mucho frío y en el verano hace No, muchísimo sí, calor. sí. Entonces, es una cosa Entonces, que a la larga te va afectando y con mi hija los dos somos asmáticos, entonces el tema del frío y los sí, cambios de ese frío temperatura nos seco hacen de re mal. Chillán Mm. es cuático. Sí, sí. Me ha Entonces tocado. vimos algunas posibilidades de trabajo acá y nos cambiamos. Y claro, al principio como que costó acostumbrarse, pero después de un año ya estábamos acostumbradísimos No, y y a veces en Conce, el verano vamos para Chillán y es una cuestión insoportable. Así que no echamos de menos el calor de Chillán. y Conce tení mucho. Po. Claro, O aquí en sea, Conce, bueno, de hecho la conectividad también, pues hasta el aeropuerto acá, ¿cachai? Entonces, eh, mm. es mucho más expedito el tema de la movilización. Y aparte que hay de todo, hay playa, hay campo, hay estas cosas entretenidas que antes de la pandemia se podían hacer. Claro, Ha Pero está bien, afectado Lobo, mucho el Lago Uy. la pandemia afecta mucho la vida del dibujante, ¿no? O para nada. eh, no me acuerdo con qué conversaba, es como lo mismo que antes, pero con más gente, ¿cachai? O sea, ahora está mi familia acá, entonces es como parecido, se nota más, a mi familia, para mi familia se nota más cuando yo estoy trabajando porque yo me encierro acá en mi oficina, en mi estudio y no aparezco hasta cuando me pego de repente hasta bien tarde. Entonces, claro, se nota un poco la diferencia en eso, pero el resto es casi lo mismo. Pero sí, yo tenía, no sé, pues espacios para salir con la familia, de repente, no sé, para pasear, a dar una vuelta a la playa misma o a otros lados que ahora ya no. Bueno, de hecho, Concepción hace como 2 semanas volvió a fase uno, que es la más Más complicada, claro, que es restrictiva. cuarentena total. Entonces es más complicado ahí, pues antes igual podíamos, no sé, pues ir a la playa en la semana, dar una vuelta, ¿cachai? Para que los niños estuvieran un poco salieran un poco. Y uno mismo también a despejar la mente, pero ahora es muchísimo más complicado.
los primeros meses de la pandemia, o sea, más o menos entre marzo, mayo, por ahí, el mercado de la historieta americana se afectó bastante. Hubo meses en que las editoriales no tiraron revistas nuevas o lanzaban muy pocas, la distribución general, la de Diamond, se alteró bastante. ¿Bajó la Claro. producción en general en esos meses o seguía igual? Mira, tuve la fortuna de estar con un proyecto. Yo estoy hace como 3 años, un poco más, en una editorial que se llama Hoy, que es una editorial nueva en Estados Unidos. Y ya estábamos trabajando en un proyecto hace harto tiempo. Lo rico de esto era que la agenda era súper holgada, ¿cachai? Entonces yo, no sé, pues yo haciendo 10 páginas, 15 páginas al mes estaba súper bien. Y cuando empezó la pandemia y empezó a quedar la embarrada en editoriales, hubo problemas con el tema de Diamond, entonces el publisher, que es el jefe de Ahoy, el dueño, digamos, nos escribió a todos los autores de la editorial, nos dijo que los proyectos que se estaban ejecutando en ese momento seguían hasta el final, o sea, no se iba a cortar ninguno. Lo que sí, o sea, el cómic que estaba haciendo en ese momento, que era Penultiman, sufrió un cambio de fecha. Se iba a empezar a publicar en mayo del año pasado, si no me equivoco, y se tuvo que cambiar a septiembre por el tema de que querían que el título tuviera la atención una atención un poco más centrada en el libro y no estar con el tema de la pandemia tan fresco todavía. Así que se cambió a septiembre y tuvo buena recepción. De hecho, ha tenido súper buenas críticas el cómic, lo que me pone muy contento. Qué bueno, qué bueno. Sí, hubo varios títulos que, o sea, no varios, pero algunas cosas pasaron, como dices tú, realmente desapercibidas en Sí, esos meses. Sí, sí, cosas que claro. no se perdieron o ya sea por asuntos de publicidad en sí o por el asunto de la distribución. Cosas que Sí, pues, sencillamente a veces uno no las vio y no se encargaron o no pudieron salir o salieron menos. Así que, claro. claro, afectó igual, pero parece que ahora está regularizándose un poco más el Sí, mercado en ese sentido. sí, mucho más. Pablo hablaba de la entrevista de FIC del 2011. ¿En qué estabas tú en ese momento? Uy, el 2011, si ¿Recuerdas no o me no? equivoco, estaba haciendo Secret Battles of Genghis Khan, que es un libro biográfico de Genghis Khan que hice para Ujú. IDW. Y parece que, claro, porque fue en diciembre del 2011, yo me acuerdo que el 2012 más o menos empecé a dibujarlo. Creo que estaba en eso seguramente. Ajá. Y de ahí, claro, en esos 10 años ha cambiado muchísimo para ti el trabajo, la historieta, Sí, todo, ¿verdad? sí, sí, no, pucha, he tenido la suerte de tener harto trabajo desde ese tiempo, entonces eh, cosas que dibujar no han faltado. Estuve con IW hasta el año 2017 más o menos, que fue como el último, 2018 se podría decir, que fue como lo último que hice con ellos, que fueron unas portadas. Y después con Ajoy. Y con Ajoy estoy Ujú. desde ese tiempo, haciendo hartas historias cortas, títulos también, miniseries y eso. Así que eso, Oye, claro, eso lo de Genghis Khan. Es el lo de descante. Gengis. Mm, Sí, Ajoy es bien interesante porque es editorial nueva, como dices tú. Ha trabajado sí, con autores bien importantes como Mark Russell, sí, Peter Milligan ahora, Grant Morrison incluso escribieron los textos. sí, Y la característica que tiene es que sus revistas tienen la historieta principal y tienen al final textos. claro, tienes cuentos cortos. Claro, relatos, cuentos, Sí, ensayos mm, cortitos que no tienen que ver con la historieta principal, no tienen que ver nada no, entre sí ni con otros títulos, pero enriquecen harto más los títulos. Y también las sí, revistas son bonitas, con buena calidad, los tomos también. mm, Y sí, está bueno ver eso, que aparece una editorial nueva con buenos autores y que está a la altura de lo que un lector promedio espera. Así que, Claro, claro, qué bien. y así le da un plus a la revista, porque con ese sí, po, material complementario o extra. Claro. sí. Es Oye, Alan, entretenido porque la idea de Ajoy era hacer que los cómics que volvieran a ser como eran antes, que antes, no sé, traían correo, cuentos. La idea era como obtener lo más posible por la plata que se está pagando por el cómic.
y también hacer lo que sea entretenido. O sea, la idea de Ajoy es que uno al comprar los cómics de Ajoy no tenga que estar buscando las historias anteriores ni nada, sino que una miniserie, que aquí le dicen temporada, una miniserie es una temporada y listo. Si después vuelve otra temporada, es autoconclusiva. Qué Claro, bueno y eso. hasta ahora han cumplido con los tiempos de publicación y con los tomos. O sea, Sí, sí. terminan la serie y aparece el tomo al tiro. Así Mm. que está bien, bien, bien. ¿Y cuándo empezaste a sonar más afuera tú, como nombre, así llama, en Ojo. convenciones, en eso, con Volver al Futuro o no? Eh, ¿O antes? yo creo que con Viewers. Yo creo que eso fue como Ah, V-Wars, de veras, sí, sí. eso fue en 2014 más o menos. Y ahí yo creo que ahora, no, yo no encuentro que suene tanto, pero sí. Por ejemplo, la última vez que fui a la Comic Con, que fue el 2017, ahí me tocó firmar hartos cómics antiguos. Me acuerdo que llegó un fan, que era ya un caballero de edad, y me trajo un lote de cómics de los Quad, por ejemplo, que yo pensé que nadie tenía, ¿cachai? Y unos de Star Wars también, así bien antiguos. Fue súper entretenido. Y Claro, bueno, eso, porque ¿cómo es la sensación de estar la primera vez en una convención así grande? Eh, Mira, la primera vez que fui fue el 2009, sí, sí, 2009. Y es una cuestión, es para volverse loco, o sea, no alcanza el tiempo para ver todo lo que queréis, ¿cachai? O sea, tenéis que ir como bien programado para ir a las charlas que tú quieres porque más encima te tenéis que inscribir a la mayoría de las charlas que hay. Ujú. Entonces, es como bien complicado, pero hay mucho que ver, es una experiencia que yo recomiendo al 100% si eres fan y si eres autor también, porque te sirve mucho el contacto, conversar con editores, conocer otros dibujantes también que te pueden dar feedback. Así que no, súper súper entretenido, súper súper oye, recomendable. volviendo a eso, al feedback, al trato con otras personas, bueno, ahora con la pandemia se agudizó el trabajo online, se cancelaron los eventos, etcétera, Claro. etcétera. Y, y si uno se viaja en el tiempo al pasado y se va a la época de estas grandes revistas como Mampato o Rocket, que, la misma, ¿cómo se llama? La Peneca, eran oficinas donde Sí, iba po. el dibujante con su corbata, ¿cierto? Con su traje de dos piezas, se sentaba allí, dibujaba y se iba después del horario de trabajo, se iba a tomar algo ahí con sus compañeros, qué sé yo, Claro. o volvía a la casa, etcétera, pero era otra dinámica. Eh, Sí. ¿Tú te imaginas metido en una dinámica así de trabajar de esa forma o eso ya no es irreal, totalmente irreal? ¿Cómo te dirías tú Sí, trabajando así en horario de oficina? Porque yo sé que hay muchos dibujantes que tienen, como también hay escritores o creativos en general, que tienen un horario de oficina. claro. Yo trato de hacerme un horario de oficina, de hecho. O sea, me encantaría trabajar en un estudio con más dibujantes. Lamentablemente, claro, antes de la pandemia alcancé a conversar con un amigo que es ilustrador, que es el Pipe Oliva, y con él hablábamos de eso, pues, de armar un estudio, ¿cachai? De arrendar una oficina, algo así. No, lamentablemente no pudimos concretar nada, pero sí me encantaría. Pero claro, yo acá en la casa igual trato de hacerme desde que empecé a trabajar como profesional en esto, me hago un horario de oficina, ¿cachai? Porque igual yo tengo familia, entonces la idea es trabajar hasta cierta hora como para compartir con la familia, los fines de semana, ojalá no tocarlo. Yo sí trabajo los sábados, y a veces uno que otro domingo, ¿cachai? Pero, pero claro, el horario de oficina te hace ordenarte un poco más, te hace que cumplas mejor con los tiempos, eso de trabajar de noche, igual yo lo hice cuando estaba en la U o cuando era Claro, soltero, pero después de que uno tiene hijos y todo, es como más complicado. Aparte que no es necesario trabajar de noche como para rendir. A mí yo ya tengo como el chip eh, instalado de que yo me siento acá y trabajo y generalmente la inspiración está, así que
A mí eso me acomoda mucho, o sea, el horario de oficina me acomoda. Eso costó, por ejemplo, un tiempo tomar la práctica del horario de oficina, o sea, había momentos en que te sentabas con la página en blanco nomás, ¿o no? Sí, sí, pues al principio costó harto, porque yo me acuerdo cuando mi hijo estaba chico, el Agustín estaba recién nacido, a mí me costaba harto como sentarme, que me llegara la inspiración, ¿cachai? Ahora ya tengo como una rutina ya, pues, o sea, me siento, pongo un poco de música o alguna serie y me pongo a trabajar, ¿cachai? Y, y ya estoy como les decía, con el chip cambiado, o sea, ahora sí, pues, pero eso requiere harto trabajo también. Y ahora, con respecto al hecho este de Oye, trabajar por ahí con... he ¿Sí? escuchado. Espérate, ¿aló? Hay unos comentarios ahí. ¿Me- Ah, No, no, es que Que está. no está... Si Ah, no estamos no estamos traspasando las voces. Acera dice que al fin un invitado de calidad. Él fue invitado, así que supongo. sí, pues Carlito, un baluarte del cómic chileno, pues, capo, Y también ahí Marco Antonio, bueno, yo tengo cómics de los de Star Wars, de Caballero de la Antigua la República. Caballeros de la sí, Antigua República. Javier la vieja la pobre, sí. También otro. ¿En qué momento de tu carrera Estoy, vino Star Wars? Eh, estamos como Star Wars con llegó delay, en un parece, momento. ¿Ah? contigo, Hay ¿no, un, Guillermo? No yo sé le si escuché clarito. yo a ti te escucho, Pablo, con delay. No sé si yo estoy saliendo con delay o Sí, no. yo igual lo escucho con delay un poco. ¿A mí o a Pablo? No, a Pablo. A ti te escucho súper bien. Sí, tú. Entonces parece que es Pablo el que está con delay. Ah, ya. Entonces quédense ahí nomás, yo voy a Ya, salir y retomar. listo. Decimos mejor Y que ahí está sí. con delay, decir que está con retraso suena muy feo. Así que los cómics de Star Wars, que son Ah, muchos dibujantes los que han pasado por las franquicias de Star Wars, ¿en qué momento de tu carrera vino eso? Porque igual, por muy corto que sea el cómic o de menos relevancia con respecto a otros, sigue mm, siendo Star Wars y sigue estando claro, arriba siempre. por ¿En qué momento supuesto. de tu carrera vino eso? ¿Te ayudó? Fue chistoso porque eso fue como lo primero que hice. A ver, yo empecé publicando los Quad, que fue como lo primero que publiqué en Estados Unidos, pero era de la editorial independiente, una de las editoriales independientes. Entonces yo dejé, o sea, terminé los Quad, me puse a hacer clases, me acuerdo, y llegó en un momento que yo estaba buscando trabajo. Entonces había dejado las clases porque quería dedicarme 100% al cómic, mandé portafolio a las editoriales y Dark Horse me respondió y me contrató con un par de números de Star Wars. Entonces llegó en el momento preciso, porque yo ya había pasado los meses y yo, claro, me había decidido a dibujar cómics, entonces pasaba el tiempo y no pasaba nada, y de repente me llega un correo de Randy Stradley, que en ese tiempo era el editor de Star Wars, y me dice que, claro, porque quiere que yo le dibuje un par de números y todo, así que para mí fue espectacular, porque yo también soy fan de Star Wars, entonces, eh, como fan y como Dice, ahí profesional, significó muchísimo. atrás tuyo se ve ahí algo. Claro, se ve uno que otro, una que otra figura de Star Wars. Entonces, no, súper bien, pues como te digo, llegó en el momento preciso, fue genial el tema de que te manden las referentes, ¿cachai? Te mandan imágenes de las naves y todo, y era como, yo estaba como en las nubes, así que, no, súper bien, Pero una presión grande también, ¿cierto? sí, por supuesto, pero eso me sirvió como para darme cuenta de que trabajar en una franquicia, si bien es una responsabilidad grande, también es súper entretenido, es como un desafío para uno como artista. Entonces, me acuerdo que tuve que modificar una cosa, que era una nave que le faltaba como una colita, que eso fue todo lo que me pidieron que modificar, así que eso también me hizo sentir como bien, el ego andaba bien ahí, porque era Star Wars, man. Entonces, como tú Claro. dices, es una responsabilidad grande, pero también fue como choro, o sea, saber que me la pude, digamos.
Alan, una pregunta Pablo. respecto al trabajo de franquicia. ¿Cómo se plantea? A ti, por supuesto, te llega el guión, qué sé yo, pero como es una franquicia, ponte tú, Boba Fett, tú no lo podías colorear o modificar la armadura, qué sé yo. ¿Cuáles son los requisitos que te dan? Paletas de Eh, colores, claro. estilos. Mira, hasta ahora he tenido la suerte de que nunca me han pedido que cambie mi estilo. La única vez que me pidieron que lo hiciera un poco más realista fue cuando hice lo de Terminator. Porque yo justo había hecho lo de Star Wars primero y después me acuerdo que le pedí a Gabriel que le mostrara a Gabriel Rodríguez que le mostrara mi portafolio de su editor y él me contactó después, Chris Ryan, y me ofreció lo de Terminator. Entonces lo único que me pidió que ojalá tratara de no hacer tan cartoon los dibujos y que también para mí fue como un desafío, pero también me sirvió también como para evolucionar un poco más mi trabajo. Pero aparte de eso, nunca me han pedido que cambie el estilo ni nada, sino que me han dicho, ya, estos son los referentes, por ejemplo, los de Star Wars, estos son los referentes, estos son los personajes, tienes que dibujarlo, no sé, pues así, siempre en mi estilo, pero los personajes eran tales, entonces los trajes eran así, los peinados eran así, ¿cachai? Que es algo que no es muy difícil, o sea, para mí mejor que me pasen los referentes porque yo no tengo que hacer el diseño de personaje, no tengo que, Claro, que, que cabecearme tanto Claro que igual creamos un personaje en Star Wars, pero tampoco tuve que cranearme tanto, así que... pero para mí siempre son desafíos que yo acepto encantado porque me encanta mi trabajo, así que no, oye, ni un... y de la parte de la parte cuando te llega el guión a que sale ya entintado, no sé si tú estás haciendo todo el proceso o estáis haciendo solamente boceto y te mandan tienes un intentido ahora, por ejemplo, en tu trabajo que estás haciendo ahora. eh, Mi trabajo yo siempre prefiero entintármelo porque para empezar yo soy súper desordenado para dibujar, ¿cachai? O sea, se ve una mancha, ¿no? Generalmente. Entonces, encontrar un entintador que te haga la pega como tú querías es súper difícil. He trabajado con entintadores. De hecho, para uno de los proyectos de Volver al Futuro tuve que trabajar con dos o tres entintadores chilenos. Así que, pero es complicado porque tú tenés que dibujar de una forma que el entintador entienda lo que tú estás dibujando. Tiene que ser clarísimo. Entonces, al final, el tiempo que tú inviertes como dibujante en hacer que el trabajo quede bien entintado, bien dibujado para el entintador es un poco menos, es como el 80% de lo que te demoráis en hacer la página entintada tú mismo, porque como yo me entinto mi propio trabajo, finalizo muchas cosas en el proceso del entintado. Agrego algunos detalles, no sé, por decirte, botones de camisa o arrugas de la ropa, ¿cachai? Que en el dibujo yo lo esbozo nomás, pero en el entintado yo lo termino todo. Entonces, Claro, son cosas prefiero, como te digo, tú mismo sabes que entintarme yo. faltan y Claro, son cosas que tú mismo sabes que faltan, son como un mensaje que te dejas para después. sí, Si, por ejemplo, en este sketchbook, que es muy bueno, me encanta este porque tiene gracias. proceso, Sí, esa era la tiene idea. proceso de páginas, se aprende viendo este sketchbook. Ah, Y gracias. claro, en el de Genghis Khan aquí se ve muy claro o incluso en el de Marte Ataca con Kiss, se ve Claro, el lápiz y al claro, es lado un del poco entintado. más cochino, digamos. Claro, Sí, sí, de hecho me dio risa eso que decís tú cuando se ve una mancha en la página, porque sí, no vamos a andar con cosas, no es exageración, miren. claro, se ve súper manchado, pero yo me entiendo, ¿cachai? Claro, Entonces eso a mí me sirve para entintarme, pero y el entintado, un ahí está, entintador quizás lo interprete de otra forma. claro. Oye, tú eres diseñador gráfico, sí que tienes como Sí, una, una forma mucho más profesional en el fondo que un dibujante que se va haciendo a través de la práctica. Eh, el layout, cuando tú diseñas esa página,
¿Cómo lo tomas? ¿Cómo haces el diseño? El diseño de la página, yo generalmente, a ver, en mi proceso de trabajo casi siempre yo recibo el guión, lo imprimo, lo leo y después lo leo por segunda vez y ahí voy haciendo los layouts, los hago en el mismo papel. Me acostumbré a Ya, hacerlo así. Y es una cosa chiquitita como el tamaño de una boleta mi layout, que también mucho garabato, mucha raya y que no se entiende. Pero, o sea, que una persona normal, digamos, no lo entendería, pero yo sí me lo entiendo. Entonces, claro, lo tomo. Para mí lo principal es que la historia se lea bien o que se entienda de alguna manera, pero sin sin diálogo. O el sea, no, texto, claro, claro. lo principal para mí es eso. Lo que sí me costó al principio era lo de dejar el espacio para los diálogos y ordenarme con el tema de quién habla primero y eso con el oficio lo fui aprendiendo. De hecho, recibí algunos tirones de orejas porque o hacía mucho dibujo y no dejaba espacio, entre comillas, muerto para el diálogo, que es súper importante. Y ahora ya me acostumbré a hacerlo. O sea, ya como, ya no sé si lo tengo dominado, pero ya como que me manejo un poco más en eso de dejar el espacio, de que nada, generalmente el que habla primero va a la izquierda y esas cosas que como te digo, se aprenden con el oficio. Oye, estaba escuchando el otro día un podcast donde hablaba Olivetti ¿Ya, y Ariel? sí, el maestro Un Olivetti capo, Ariel. está y contaba que él tuvo que contratar un traductor para, ¿Ya? para, para recibir esos primeros encargos desde Estados Unidos y poder entenderse con el guionista. Eh, Tú que has trabajado desde el día cero para Estados Unidos, eh, y la gente qué tan importante es ese tema de comunicación, el saber el idioma, porque por mucho talento que tengas, si no hay Ya. si hay un tema de comunicación importante, al nivel de Eh, que de este gran maestro tuvo que contratar claro. un traductor. Es súper importante porque se quiera o no, el inglés es el idioma universal, pues. Entonces, todos hablan en inglés y eh, yo, gracias a Dios, siempre desde chico tuve facilidad para el inglés, entonces no, me iba súper bien era como arte y artes plásticas y inglés era como lo que, en lo que me manejaba en el colegio. Entonces, es súper importante porque es muy difícil encontrar a un editor o escritor norteamericano que hable español. Entonces, uno se tiene que adaptar a eso, aparte que uno es el que quiere trabajar allá y no al revés. O sea, generalmente Claro, uno busca y al principio no lo buscan. Entonces, pero sí, es súper importante. O sea, de hecho, incluso yo he trabajado con editores franceses y ellos también hablan inglés. O sea, eh, no, nos comunicábamos en inglés porque no hablaban español ni yo francés, entonces, pero es súper importante, o sea, no sé si, no sé si sea imprescindible, porque Ariel es un capo y si tuvo que contratar a un traductor, significa que igual lo pudo hacer, pero ayuda mucho, o sea, ayuda mucho claro, eso del inglés, pero ahí hay ya ¿cómo se llama? Hay un eslabón más en esa cadena de producción. claro. Exactamente, o sea, es mucho más rápido el tema de saber inglés porque uno le llega un correo y lo comenta al tiro, ¿cachai? Y aparte que para el tema del guión también, a mí al principio, claro, yo hablo inglés y sé inglés, pero tampoco, la otra vez hablaba con un familiar que me preguntaba, yo le decía, es igual que el español, o sea, yo no me sé todas las palabras en español tampoco, entonces de repente en los guiones me sale una palabra que yo no entiendo, la tengo que buscar, la tengo que googlear para ver qué es lo que es y todo, pero generalmente ayuda harto, ayuda muchísimo. Mm. Ahora, a propósito de lo que decías tú recién de la familia y lo que hablamos del horario de oficina y trabajar constantemente, etcétera, hay, por ejemplo, alguien que ya sea cercano o no tanto, que igual como que mire raro el hecho de que, oye, ¿cómo puede ser que viva de la historieta? Alguien que no crea Claro, todavía. al principio era así, pues al principio, claro, no era que no me apoyara mi familia, pero
claro, era como mi familia, digamos, mis papás, mi hermana, era como ya se le va a pasar. ¿Cachai? Yo salí de diseño y trabajé como 7 meses más o menos como diseñador y no aguanté más porque no era lo mío. O sea, iba. Y de ahí claro, he hecho un par de páginas web después y cosas así, o logos, pero 99,9% de mi producción es cómic. Pero claro, al principio era como raro, pues chuta, este gallo, no sé, se va a morir de hambre, o de repente me preguntaban, eh, no familia exactamente, pero había gente que me preguntaba, ¿tú en qué trabajáis? No, yo dibujo cómics, ya, pero no, pero ¿en qué trabajáis de verdad? O sea, ¿cuál es tu trabajo real? Claro. ¿No? Yo eso hago, dibujante de cómics. Entonces, claro, es un mercado un poco desconocido. Ahora, gracias a las películas también de Marvel y todo, o sea, se ha masificado un poco más el cómic, o sea, aunque no se note mucho, hay mucha gente nueva leyendo cómics. Yo tengo muchos sobrinos y amigos que leen mucho más cómics que antes. Entonces, eh, ahora se entiende un poco más. Y con el tema de internet también esto mismo que estamos haciendo, hay mucha gente que conoce, mucha gente nueva que conoce el tema de dibujar cómics y todo eso. Entonces ya no es una carrera como tan desconocida. Así que bien, bien, pero claro, al Claro, principio yo cuando, pero, cuando entré pero, a pero esto es, era desconocida. pero es curioso porque, Se quedó pegado, Pablo. Sí, se nos mm, quedó pegado, parece de nuevo. Ahí sí. Ahora, ya, ahora bueno, a, a tú, a la altura que tienes tú de profesional, obviamente que dibujar relativamente cualquier cosa no es ningún problema, pero los dibujantes principiantes se pueden dar el lujo, entre comillas, de decir, oh, me carga dibujar esto, me carga dibujar estas cosas. Pero Claro. así como en el fondo de tu corazoncito hay algo que no te guste dibujar y que de repente tú veis el guión y decís, ay, no, ¿por qué? Edificio. Me Es cargue, difícil. o sea, no es que me cargue, me gusta, pero me cuesta mucho la arquitectura. Todavía no encuentro que, o sea, trato de que pase piola, pero me cuesta mucho la arquitectura. Lo que sí me gusta dibujar, no sé, pues son escombros y cosas así, a edificios Gabriel, destrozados, eso sí. mándale esos fondos a Gabriel Rodríguez, pues, Claro, Gabriel se maneja ahí, ve un capo. Amancay también arquitecto. hace unos fondos espectaculares, No, pero me refería porque él es pero arquitecto. claro, sí, también, pues. Sí. Pero a mí me cuesta harto, nunca me he decantado por ese lado artístico de la arquitectura. Pero Oye, a propósito no que le hago, no le hago mencionaste arquito, para nada. a Mancay, está Power el sur de Chile, ¿eh? A nivel Sí, de. Parece que ahí está parece. ahí están las plumas de Eh, no sé, pues igual en el puro norte hay grosso, harta weón, en gente provincia. talentosísima, pero es Ah, bueno, no, en Santiago pero también. sí, pero Santiago fome. Pero Pero claro, aquí en el sur hay como una camada nueva. Bueno, yo no puedo sí, decir nueva, porque ya tengo 42 años, pero hay harta gente muy, muy buena. Bueno, Mancay, Carlos, Jaime también, que son amigos míos. Que también, sí, po, hay harta gente que le gusta esto, po. Ahí está la clave, que te guste lo que estás diciendo. Ahora, por ejemplo, las naves de Star Wars están cerca de hacer edificios o no. Igual era como Sí, pesadito. igual, pero era Star Wars, po, ¿cachai? Entonces, no, no, como te digo, igual no le hago asco hacer edificios, naves espaciales y cosas así, ¿cachai? Pero sí me cuesta un poco más, pero, o sea, lo tengo que hacer igual, o sea, o caballos, me acuerdo cuando hice lo de Genghis Khan, habían caballos por todos lados, o sea, yo no los he contado en el libro, pero tienen que haber más de 200 o 300 caballos más o menos, que dibujé y claro, o sea, era tanto que Chris Ryall, el editor, como chiste me decía, no sé, pues de repente estaban matando a alguien y me decía, oye, pero te faltó dibujarle un caballo atrás, o sea, en todas las viñetas, en todas las viñetas había caballos y ahí, claro, pues ahí tuve que aprender a dibujar bien caballo porque me costaba mucho al principio, pero es algo que con la práctica también uno se va manejando y ahora casi de memoria puedo dibujar un caballo, no sé si me quedará tan bien, pero, Sí, por pero ejemplo, en claro, el sketchbook hay algunos de Genghis Khan. ¿cachai? Muchísimos caballos tuve que dibujar. Claro, algunos me quedaron que parecen perros, pero, pero había que hacerlo. Sí. Andaban a caballo para todos lados, así que había que hacerlo. sí, pues. Ahora, por ejemplo, V-Wars está ambientado o sea, tiene una ambientación urbana.
Y ahí Sí, pues, es ciudad y es contemporánea, y es claro. completamente diferente. Y bueno, ahí tienen personas con ropa contemporánea, autos, Sí, edificios, interiores de casas. sí. Eh, sí, fue igual entretenido porque ahí uno tiene referentes. Sí. Usando referencia, material de referencia, ¿cómo se llama? Es mucho más fácil todo. Entonces, lo bueno de eso es que las referencias estaban acá. O sea, yo tenía que dibujar una mesa, dibujar, no sé, por decirte la mesa de mi casa, o una calle, buscaba una calle en internet, que es mucho más fácil encontrarla ahora. Pero sí, pues era contemporáneo, es como de los pocos, aparte de Volver al Futuro, bueno, Volver al Futuro igual fue inventado en alta época, pero Viewers es como de los pocos contemporáneos que he hecho. Me quería contar una anécdota entre medio que una vez fui a la casa de Máximo Carvajal, gran dibujante chileno ya Sí, fallecido, maestro. y el viejo Max tenía sobrecitos, lleno de sobres, tenía un estudio más parecido así, con su mesa de trabajo y qué sé yo, lleno de sobres. Y en los sobres tenía los recortes de las referencias de Sí, aviones, pues, y de... Qué increíble cómo ha cambiado también la forma de producción, porque tú puedes agarrar sí, irte con Google Maps a recorrer las calles de París si es que necesitáis ver cómo es París. Pues. sí, pues. Sí, mucho, es mucho más fácil ahora. O sea, hay chicos nuevos que de repente yo encuentro que se quejan de lleno porque ahora es muy fácil dibujar cómics. O sea, si uno quiere hacerlo, lo puede lograr, ¿no? Hay de todo, hay referencias, hay software muy buenos como el Clip Studio Paint, que es el que uso yo para trabajar. Eh, no sé, pues hay programas 3D no sé, pues, yo usé mucho SketchUp, que es un programa 3D, para hacer el DeLorean cuando tuve que hacer el Volver al Futuro. Entonces bajé un modelo del DeLorean y lo ponía en la posición que necesitaba hacerlo Claro, y lo copiaba, que era como tener, bueno, también tenía un auto de juguete del DeLorean que también lo usaba. Entonces, hay de todo ahora, es mucho más fácil encontrar referentes, no es tan, antes era muy engorroso el tema de la referencia, de la imagen de referencia, porque había que sí. sacar fotocopias o lo que hacía Máximo también, que era recortar y todo. Pero ahora, en vez de sobre, uno tiene carpetas en el computador con imágenes de referencia que es mucho más rápido. Claro. Oye, Guillermo, había un dibujante argentino que ocupaba también modelos. ¿Te recuerdas quién era? Que ocupaba unos Omar modelos Francia, 3D. Omar Omar, Francia, chivo. hacía, Omar sí, trabaja, Omar hacía, hace hace todo en 3D primero y después lo usa. Lo pinta arriba, No, lo no, no, o traza. sea, no sé si lo traza, pero él, antes de empezar un proyecto, que en la ciencia ficción se maneja mucho, de hecho, Omar, después de que yo hice lo de Star Wars, él dibujó unos números más en la misma serie. O sea, de hecho ahí nos conocimos porque él tuvo que hacer un personaje que yo había creado. Entonces él me contactó y me dijo, mira, estoy dibujando tu personaje. Súper buena onda. Entonces, él, como trabaja casi siempre en ciencia ficción, él hace el diseño de todo, lo hace en 3D. Yo con suerte hago el boceto de cómo hacer la pieza y dónde va a estar cada cosa, pero él no, pues él hace todo el diseño después no sé si lo traza encima, pero lo usa como referencia para su trabajo. Interesante, o sea, ahí uno ve que se van sumando técnicas nuevas Sí, para la pues, producción de cómics. claro. Oye, ahora y la tú, historieta, sí, no, dale nomás. ya, la historieta, las páginas de historieta, obviamente tú tienes que estar contando una historia y cambiar las cámaras, cambiar los ángulos y ver lo que es más conveniente a favor de contar una historia. Pero Claro, tú también decías que ahora último o los últimos trabajos con IW eran portadas. Y hay una portada, Sí, es diferente. Una portada tiene que vender la revista y al mismo claro. tiempo contar algo dentro de lo posible, contar algo de la historia, pero ahí va más la ilustración en sí, sí, el impacto que le podemos decir. ¿Te gusta igual hacer portadas, aunque sean así de series en las que no estás trabajando? sí, sí, me encanta. O sea, es como raro porque cuando estoy trabajando en páginas de cómic es como voy como voy en un camino que es más o menos largo
y tengo que seguir el mismo ritmo y todo eso como para que la historia fluya. Pero en una portada, claro, es como un alto que yo me tomo el tiempo como para lo que tú dices, de hacer que la portada impacte o que llame la atención de alguna forma, o que cuente la historia que quieres contar en una sola imagen. ¿Cachai? Entonces, es entretenido, me encanta, sí, me gusta hacer portadas, aunque como tú dices, no haya trabajado en el cómic en sí, pero es entretenido, me gusta harto, me gusta trabajar en portada. De hecho, antes yo color no hacía nada, o sea, no, no, nunca me metía a experimentar con el tema del color, y ahora con las portadas que he hecho últimamente, claro, me tiro a la piscina, digamos, le pongo un poco más de atención al manejo del color. Lo que sí me demoro mucho más que un colorista profesional bueno, de hecho, ahora hace poco tuve que hacer unas páginas a color para un cómic de Edgar Allan Poe, para Joy. Y claro, me demoro mucho más que un colorista profesional en hacerlo, pero igual es rico, es entretenido, uno aprende harto, así que a las portadas no le hago asco para nada, me encanta hacerlo. Sí, bueno, los cómics en Estados Unidos aparecen semanalmente todos los días miércoles y durante las semanas hay muchos sitios especializados que publican las cosas más relevantes, lo que uno no se puede perder, etcétera. Y también hacen selecciones de portadas. Y recuerdo que una de las portadas que hiciste del Edgar Allan Poe, Ah, un par de sitios al menos la destacaron bastante, es donde le están pegando. sí, Sí. sí. Sí, me gustó esa portada porque la idea era que se viera como bien histriónica, pero la gracia de los cómics de Joy es que son chistosos en cierto sentido, o sea, tienen humor negro, mucho humor negro, entonces, eh, claro, la idea era como que reflejar todo eso en una portada, en una imagen, era como un poco desafiante, pero lo bueno que tuvo una buena recepción, así que estoy súper contento con el resultado. ¿Estás haciendo comisiones o no? Sí. Sí, estoy haciendo commissions porque en este momento, como estoy trabajando en mi proyecto personal, como te contaba antes, también hago commissions de repente, entonces los fines de semana me piden algunas commissions, así que sí, no estoy tan atareado ahora como para no hacer commissions, así que apenas tengo un tiempo, aviso que puedo hacer commissions y ahí me van pidiendo. Independiente obviamente de la plata extra que salga de las comisiones, que no vamos a hablar de plata, pero hay un mercado constante que está gente pidiendo comisiones. Es como bien relativo. De repente hay tiempos en que no me piden nada y otras veces que me tengo que hacer 2 o 3 al día. Entonces, hace poco me tocó hacer una como bien grande que fue súper entretenido, pero a la vez fue como el desafío fue súper grande porque hace mucho tiempo que no trabajaba en formato grande, que es como en la 3. Entonces me pidieron una comisión bien complicada, pero fue súper entretenido hacerla. Entonces, hay momentos en que me llegan muchas y otras en que no llega nada, pero a mí siempre me encanta hacerlas porque es volver al papel. Yo en la mayoría de mi producción de cómic lo hago en digital. Entonces con las commissions como que vuelvo al papel y me gusta el tema de los marcadores y el color y los grises. Me encanta ese tema, así que las commissions también es como un gustito que me doy. Oye, Alan, hablando de eso del trabajo en digital, ahí también hay un tema que, que es un mercado aparte, que es el de los originales, de las Claro. páginas originales. Eh, poniendo en la balanza, tener esa posibilidad de después vender esos originales con la velocidad que tengo que trabajar para entregar las páginas a tiempo. ¿Vale la pena? No vale la pena. Mira, ¿Cómo depende. lo notas tú? En lo personal, por Depende. supuesto, porque pueden haber otros autores que trabajan de otra Claro, forma. lo que yo he escuchado ahora sí que hay gente que vende el archivo original. No sé qué Un tan PSD, factible sea eso. un Claro, TIFF. ¿Ah? pero sí, o sea, claro, se pierde una cosa, pero se gana otra, como dices tú. O sea, se pierde el hecho de poder vender originales, pero es mucho más rápido el tema de la producción, es mucho más, eh,
no es fácil la palabra, pero ayuda harto el tema digital al trabajar. Uno no hace que uno dibuje mejor, pero te ayuda mucho a darte cuenta de los errores que tú puedes cometer y te ayuda a no hacerlo. ¿Cachai? No, Aparte que hay cosas como relleno de negros y cosas así que lo podía hacer apretando un un botoncito que es válido. botoncito. Claro, No, pero claro, se pierde el tema de los originales. porque antes habían que, muchas veces uno ve algunos originales y están enmascarados con Claro, papel porque se pitearon el liquid paper, ¿ah? Litros sí, de liquid o, paper en cada página. o hacer viñetas de nuevo. Yo la otra vez estuve viendo me pidieron unos originales, entonces estuve revisando en mis archivos, en mis cajas, y claro, encontré hartas páginas que tenían viñetas sueltas, que eran viñetas de parche que tenía que ponerlas Claro. en otra página. Se hacía harto eso. Ahora, con respecto a las herramientas, por ejemplo, que hablabas tú recién del entintado, para entintar una portada, ¿cuáles son tus herramientas favoritas? Para dibujar, o sea, yo ahora generalmente lo hago todo digital y lo hago en un programa que se llama Clip Studio Paint, que era el antiguo Manga Studio, Manga que es un Studio. programazo que, Sí, Sí, o sea, muchos lo usan. Sí. mucho cuando me autor preguntan profesional. ¿Ah? Que muchos Es, autores profesionales están ocupando sí, eso. sí, Eh, o sea, Photoshop a mí yo lo respeto harto, pero encuentro que Clip Studio y cada vez se va mejorando más, entonces encuentro que está hecho para eso, para dibujantes, o sea, no está hecho como para retocar fotos ni nada, sino que se puede hacer, pero el dibujo lo hace mucho más fácil, o sea, está como pensado, yo creo que, o sea, de hecho debe estar hecho por dibujantes para dibujantes, claro, y el cambio de nombre fue una estrategia de marketing nomás porque supongo, sí, pues, creían que se podía dibujar manga, una cosa así. claro. Claro, no, Y yo Ahora, estoy es más trabajando hace universal. harto tiempo con Clip Studio, o sea, yo estoy trabajando como el 2012, 2010 más o menos, 2012 debe ser. Y claro, la idea mía al trabajar en digital es que no se note que es digital tampoco, o sea, no quiero como abusar de las herramientas digitales, entonces trato de que no se vea la mano digital, sino que se vea como que trato de hacer lo mismo que haría en papel en digital. y al momento de trabajar en papel, ¿cuáles son tus materiales? A ver, por ejemplo, para las commissions siempre uso tiralínea, que son como los rápidos desechables que le dicen, rápido graph desechables. Eh, en distintas medidas, 0,05 es el más delgadito que uso, que es como para los detalles, y 0,5, 0,3 como para eso. ¿De eso? Los Sí, porque, Sharpie perdón, también, Sharpie para rellenar negro. una de las características tuyas de tu trazo entintado es a veces unos trazos súper finos. Claro, Sí, ese es 0,05. ya. Claro. ¿Qué más? Bueno, los marcadores, no tengo ninguna predilección por ninguna marca. Incluso hay unos marcadores chinos que tengo hace tiempo que también los uso y que han dado re buenos resultados. Y eso, eh, pluma, usé un tiempo cuando hice los Star Wars, por ejemplo, usé plumilla para esos cómics, pero la plumilla se me hace muy sucia, me ensuciaba mucho el papel, tenía que estarlo parchando, eh, pa- tenía que entintar como desde la esquina superior izquierda hacia la esquina superior derecha, porque yo soy diestro, entonces si pasaba por encima marcar la página y yo lo que tengo es que soy como bien tintar, entonces tinto una mano, después voy a la cabeza, así. Entonces, los tiralíneas se me hace mucho más limpio el tema, ¿sí? Porque tienen un secado rápido, entonces es mucho más fácil trabajar con ellos y uno, aunque no lo crea, igual le puede dar cierto valor a la línea. Así que es muy cómodo para mí trabajar con tiralíneas. Oye, eso que acabas de comentarse a mí siempre me ha llamado la atención porque nunca he visto un dibujante que sea como una impresora, así como que vaya ti, 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 ¿ah? Claro, Siempre como le dibujo un ojo, después el dedo la pata, chevo, como que claro, va completando el dibujo así de distintos puntos, claro. pero nunca he visto a un dibujante hacer así como
la parte de arriba, el O cuerpo. el matriz de puntos. Bueno, Claro. Jack Kirby parece que lo hacía así. Por lo menos gente que lo vio decía que, claro, era como empezaba a dibujar en la esquina y después terminaba abajo y era como una impresora, digamos. Ya. Pero estamos hablando de un maestro. De hecho, uno ve muchos videos que comparten los artistas en internet, obviamente, siempre. Y claro, a veces uno ve, no sé, una cara, y claro, está dibujando, le hace en tinta, el contorno, las cejas, el ojo, y después vuelve a una línea de las cejas, pues la Claro, boca, qué sé yo, después otra línea en la ceja aquí, otra línea en el ojo, una línea acá, una línea allá, y después sigue con otro detalle, y después vuelve. En ese claro. sentido, una pregunta que me gusta hacerle a los artistas siempre, y también se le ha hecho a algunos escritores, ¿cuándo está terminada para ti la página? Oye, es súper difícil eso. Porque eso es difícil. Sí. De hecho, cuando yo veo páginas antiguas, por ejemplo, me cuesta mucho verlas con ojo no crítico. Entonces, siempre que veo páginas antiguas, digo, pucha, esto podría haberlo hecho mejor, podría haber hecho esto aquí, acá. Eh, entonces, ¿yo qué hago? Generalmente, cuando termino de dibujar la página, casi nunca la empiezo a entintar al tiro, siempre la dejo como macerando, digo yo, un rato. No sé, por ejemplo, la termino a la mañana y voy a almorzar y en la tarde la empiezo a entintar. Cosa de que los errores aparezcan más fácil. Cuando uno está como metido dibujando, es muy difícil que aparezcan los errores al tiro. Entonces, claro, casi siempre estoy repasando algunas páginas o trato de demorarme un poco en el entintado porque como decían antes, voy rellenando algunas cosas, voy como agregándole, como dices tú, una rayita en la ceja. No acumulas páginas sin entintar. Casi nunca hago eso. Generalmente dibujo la página y la entinto al tiro. Mm. Eh, Me acuerdo que cuando hice lo de Volver al Futuro, ahí sí hacía eso. O Viewers. Juntaba 4 o 5 páginas, las mandaba y después, porque el entintado, a mí me gusta mucho el entintar mi trabajo. Ese proceso es como donde disfruto harto porque es casi mecánico, entonces puedo ver, no sé, una serie mientras o una película o puedo escuchar un podcast y, y no me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo, tanto como en el dibujo. Entonces, a veces dejo, pero muy pocas veces hago eso de dejar hartas páginas como para entintar. Pero sí, antes lo hacía más, pero ahora menos, porque me gusta intentar, entonces cuando termino el dibujo quiero intentarlo al tiro como para ver cómo va a quedar. Los cómics de Ajoy igual tienen, creo que más páginas que los como tú, Marvel o DC, que ahora están sacando cómics de 20 páginas, pero Ajoy creo que tiene como entre 22 y 24, como los antiguos. Eh, los cómics como tales tienen 20, pero tienen más páginas en la revista, digamos, porque claro, porque trae más material extra, que son los cuentos, que me ha tocado ilustrar algunos también y traen, no sé, hasta puzzles he visto en algunas revistas. ¿Y cómo está cómo sale tu producción? En promedio, cuántas páginas Uy. al mes, a la semana? ¿Es variable, no Eh, es variable? ¿De qué depende? Mira, lo de Ajoy ha sido súper entretenido porque no me han exigido muchas páginas semanales. Entonces, yo al mes, con que haga 10 páginas, estoy súper bien. Así que eso me da tiempo para dedicarle un poco más de tiempo a cada página. Entonces, me dedico a que se vea bien en el proceso de layout. También me demoro harto por el hecho de que quiero que se lea bien la página, que la puesta en página que bien ordenada y sea legible y que sea dinámica también, que ese es uno de los retos también del dibujante, que la página se vea bonita, pero que sea entretenida de verla. Entonces, claro, en la producción para mí es súper cómodo hacer eso. Pero sí, también he trabajado en otros proyectos en que tengo que hacer 20 páginas mensuales y eso hace que a veces recurra, como te decían antes, una vez que tuve que recurrir a ayuda de intentadores porque la fecha no me daba, así que tuve que contratar a alguien más. Pero generalmente es de 10 15 páginas mensuales, lo que hace que en un número de 20 páginas me demore como un mes y medio, más o menos, un mes y una semana, algo así. Claro. Oye, Y Alex, cuánto, tú dices que tomas el guión, lo imprimes, empiezas a bocetear, hacer el layout, las miniaturas. ¿Y cuánto Claro. tiempo pasa entre que lees el guión y empiezas propiamente a dar la página?
A veces el mismo día. Otras Ya. veces, si me mandan el guión, ponte tú el viernes, trato de leerlo durante el fin de semana y el lunes ya empezar a trabajar, pero yo soy bien como trabajólico, entonces si tengo un guión y tengo tiempo como para empezar al tiro, lo hago al tiro. Si no, espero un par de días. Pero más de 2 días no, que recuerde, nunca ha pasado desde que me llega un guión y empiezo a trabajar. Claro, siempre y cuando el proyecto sea aprobado, porque a veces me mandan guiones como para ver si el proyecto se aprueba, si me interesa. Entonces, claro, leo el guión y si no es oficial, digamos, no empiezo a trabajar al tiro. Pero claro, si está aprobado el proyecto y es un proyecto en el cual yo acepté estar, sí, ahí al tiro. Oye, Alan, aquí nos están preguntando algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué herramienta, qué tableta estás ocupando? En este momento estoy trabajando en una Cintiq de 22 pulgadas. Estuve mucho tiempo con una Cintiq más chica, o sea, esta es mi tercera. El primero empecé con una de 12 pulgadas, que era la de las más chicas de la Cintiq. Después cambié a una de 13, que era una Companion, que era como un computador tableta, entonces no tenía que enchufarlo a otro computador. Y ahora estoy con una de 22 pulgadas porque quise cambiarme a algo más grande, porque igual estoy más viejo, entonces la idea Para era los como, ojitos. claro, para los ojos y para la espalda también, que estaba sufriendo mucho, entonces Ya. ahora estoy como un poquito más derecho y no estoy tan encorvado. Oye, ¿y tu consumo cultural en general? ¿Cómo vais nutriendo la imaginación, la cabeza? ¿Lees muchos cómics, ves series, películas? ¿Cómo va nutriéndose eh, Todo, esa todas las imaginación? anteriores. Todas las anteriores. Sí, pues trato de leer harto. Leer igual me prepara generalmente como para trabajar. Si leo un buen ¿Tienes todo? cómic, tengo mis autores favoritos, entonces ¿Mm? los voy siguiendo generalmente, dentro de lo que se puede, porque este trabajo, si bien es muy bonito, es súper absorbente también. Entonces, Sí. me acuerdo cuando yo empecé a dibujar cómics, leía a otros autores que decían que no leían cómics. Entonces yo decía, pero ¿cómo no van a leer cómics? Porque no tienen tiempo y la cuestión. Y decía, pero ¿cómo no van a tener tiempo? Y ahora sí me doy cuenta que es así. Entonces, claro, cuando puedo, cuando tengo un poco de tiempo, leo cómics, veo harto cómics, ¿sí? Miro hartos cómics, veo series también y películas que ahora con el tema de la pandemia Netflix, yo creo que las acciones de Netflix se dispararon porque todos viendo Netflix. Eh, Así que sí, pues trato de ver y ver y leer cosas que me interesan y que como artista me llaman la atención generalmente. Hay series o películas que visualmente son muy bonitas, entonces uno eso le llama la atención y lo va siguiendo y lo va absorbiendo todo. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa, por mi lado por lo menos. ¿Qué artistas de Oye, ahora sigues? espérate, ¿Sí? los pintores en su currículum dicen visita al Prado o al Louvre. En serio, lo ponen así como parte como de la Ah, formación, claro, de haber estado viendo en vivo las obras de los maestros. sí, pues Eh, es una cuestión. tú ahí, por ejemplo, de los grandes dibujantes, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, el cómic europeo, gringo, de latinoamericano, de repente como que uno se lo salta, pero por ejemplo Hay Argentina mucho. es brutal, es Sí, brutal. sí, Los autores argentinos es una cosa maravillosa. sí, Y también bueno, los viejos cracks de Chile claro. de la época dorada. ¿Cómo va ahí? Como decías tú, que tienes tus autores favoritos, pero ¿tienes también tu línea favorita de lectura? Manga, cómic europeo, cómic Eh, norteamericano, ¿o es un Mira, no pupurrí? tengo, no, es un popurrí, generalmente. Manga poco. Tengo un par de autores manga que me encanta su trabajo, pero no lo sigo mucho. Yo creo que más americano también por
el medio en el que trabajo. Pero, pero sí, pues trato de ver harto de sus trabajos. Si encuentro de repente algún libro de ellos, trato de comprarlo como para ir mirándolo. Yo siempre he leído cómics por el tema del arte. Eso es lo que me llama la atención. Me gusta ver obras de arte bonitas, ¿cachai? Me llama la atención el diseño y el arte. Entonces, generalmente yo los libros los compro por eso, por el dibujante. Y tengo, claro, hay hartos dibujantes chilenos, latinoamericanos, norteamericanos que me llaman la atención y trato de seguirlos también. En este momento, lo que me preguntaba Guillermo de qué dibujante, mira, hay hartos que me llaman muchísimo la atención y me gusta mucho su estilo. Por ejemplo, Frank Whiteley es uno de mis dibujantes favoritos, porque me gusta el hecho de que yo siento que cada viñeta de Frank Whiteley es una toma en cámara lenta, ¿cachai? Y eso me llama muchísimo la atención. De hecho, él hace efectos así como que se vea como en cámara lenta y eso para mí me llama mucho la atención. Aparte que el diseño de personaje es espectacular. Bueno, Oliver Coipel también es un capo. Stuart Immonen, que es muchísimo. Yo creo que Stuart Immonen marcó una escuela sin querer, porque igual yo lo conocía de mucho antes, pero tenía un estilo diferente. Que más, John Romita Jr. también es uno de mis dibujantes favoritos, que no es muy popular, digamos, porque su dibujo mucha gente lo encuentra como feo, pero Sí, encuentro hay que muchos que hace no les unas gusta para páginas nada. más dinámicas. ¿Mm? Hay muchos que lo Claro, odian. a mí me pasa eso Con con John Romita Romita, Jr. que la puesta en página la encuentro maravillosa, pero el Sí, dibujo en sí lo encuentro como que lo hizo a la rápida, como que o no sea, es haya. que el tipo es rápido para dibujar. O sea, yo me Mm. acuerdo un tiempo que estaba haciendo 2 cómics al mes. Entonces, el tipo Claro, es y de rápido, repente como pero se que, maneja muchísimo. oye, pero tiene algo importante, que yo creo que tú también lo tienes, que tú ves una historieta, para mí un gran dibujante, independiente del estilo, es que tú veas su dibujo y digas, ah, este es Alan Robinson. Ah, Eh, oh, gracias. no, pero pasa. Yo considero que cuando que se distingue, hay muchos autores gringos que tú no distingues, que son clones del clon, eh, pero yo creo que hay muy pocos que tú ves inmediatamente un dibujo y dices, este tipo es. Mm, Eh, gracias. y yo creo que eso se nota mucho en tu trabajo. Se nota unas formas de rostros, de expresiones, que, por ejemplo, ves esas portadas de Volver al Futuro y dices, ah, tiene que ser de Alan. A ver, busquemos. Sí, eran. O la misma de Edgar Allan Poe, que sale ahí. A ver, este me parece conocido. Sí, viste, era. Ah, Tiene ese sello ya, un sello Alan Robinson. Y yo creo que esa oh, es una gracias. maduración profesional y se agradece eso de tu trabajo. Eh, te quería también preguntar por el podcast que tienes, que también es muy entretenido, Ah, especialmente para la gente que se dedica profesionalmente al dibujo, porque son 3 dibujantes que están conversando y dibujando al mismo tiempo. claro. Eh, lo, Eh, Cuéntanos, supongo que nació por el tema de la pandemia, de poder estar en contacto con los colegas, mira, o sé es algo que que teníais desde antes. no, nació un poco antes de la pandemia. Curiosamente, con Jaime, que somos amigos hace mucho tiempo y compañeros de universidad, somos amigos hace ya más de 25 años. Eh, claro, en la universidad nosotros hacíamos eso, teníamos un grupo de dibujantes que éramos como los ñoños de la carrera de diseño, que ya eso ya es ser como medio ñoño, entonces dentro de la carrera habían otros ñoños más, ñoños cuadrados. Entonces, claro, nos juntábamos a dibujar, nos gustaban los cómics, íbamos comparando dibujos y íbamos también dándonos consejos y todo eso. Entonces, claro, un día nos juntamos con Jaime y empezamos a conversar de eso, de que podríamos hacer algo
dibujar con digital y a la vez ir conversando. Entonces, no me acuerdo si fue Jaime o yo, parece que fue Jaime que dijo, pongámosle dibujar y conversar. Pues entonces hicimos un piloto y tuvo buena recepción, parece. Así que ahí empezamos a hacer otras cosas. Lamentablemente, claro, con el tema de la pandemia y el trabajo lo difícil que ha sido la pandemia, no ha podido ser regular el tema de dibujar y conversar, pero tenemos algunos invitados que ya los tenemos así como fichados como para los próximos programas. Y es entretenido porque a la gente le gusta el hecho de que nosotros echamos la talla, somos bien buenos para molestarnos entre nosotros y a la vez también tenemos confianza y buena onda con los dibujantes que vamos invitando. Bueno, de hecho, Amancay y Carlos Valenzuela son como ya el staff porque somos entre los 4 amigos, entonces de repente nos juntamos a echar la talla o a conversar y también a dibujar y conversar y ha hecho que la gente le guste el programa, que eso es lo principal, o sea, compartir nuestras experiencias con otros dibujantes que a lo mejor les pueda servir de algo. Oye, el Liniers tiene un espectáculo con, no me acuerdo cómo se llama el cantante, que mientras que tocan la música, él va ilustrándola. Me imaginaba un poco eso, esa conversación, porque y toman un personaje determinado y cada uno lo desarrolla con su estilo, con su... Exactamente, esa es la idea. Sí, que es muy entretenido, búsquenlo. Bueno, vamos a dejar el link de todas maneras acá. No, gracias. Para que lo puedan echar un vistazo, especialmente a la gente que le interesa el tema del dibujo, porque es muy como ahí. Nosotros miramos esta cosa, el dibujo desde afuera, así que, pero ahí están ustedes contándose sus dramas personales. Sí. Sus penas y claro, alegrías, sus penas claro, y glorias, claro. Es Los como un dibujantes también metalenguaje lloran, súper deberían rico, poner. así. Gracias, Deberían llamar los dibujantes también lloran. También, sí, eso yo creo que es vamos a hacer un programa así. Pero entretenido. Ahora, hablemos un poquito de Volver al Futuro. ¿Cómo fue para ti el trabajar en Volver al Futuro? ¿Eres fan realmente de la saga? Sí, no, y más encima mi hijo mayor, que bueno, ahora tiene 14, pero en ese tiempo tenía como 10 años más o menos, y era súper fan de la saga, entonces cuando yo le conté no lo podía creer, o sea, Volver al Futuro para mí, bueno, yo la vi cuando chico, yo me acuerdo estar en el colegio y se hizo una función de la película, un curso de mi colegio lo organizó y fuimos al cine a verla y todo. Entonces yo quedé loco con la película, es una película que nosotros en familia vemos, o sea, si realmente la están dando en algún canal, la dejamos porque cualquiera de las tres, porque son buenas películas, son entretenidas, son familiares y cuando me acuerdo, uno de los editores de IW me contactó y me dijo, Alan, mira, vamos a hacer unas historias de Volver al Futuro, van a ser antologías, ¿te gustaría participar? Y yo dije, encantado, ya, me dijo, mándame algo. Y me acuerdo que boceteé al Doc y a Marty. A mí siempre me ha costado dibujar a la gente que me quede parecida. O sea, a mí cuando me piden retratos, yo digo, mira, sabes que yo no hago retratos, no soy muy bueno o caricaturas, porque me cuesta mucho dibujar a la gente, me cuesta mucho. Entonces, lo que busqué en los bocetos que hice de Marty y el Doc era tratar de que la esencia de ellos se reflejara en el dibujo, más que el parecido a Michael J. Fox o a Christopher Lloyd. Entonces, la idea era que se vieran los personajes en sí, más que el parecido. Y bueno, al editor le gustó, me encargaron una historia corta, que fue la de Jurassic Beef, que es la de Beef cuando roba el DeLorean en el futuro y va al pasado. Primero se pasa de largo y llega a la prehistoria. Entonces, hice esa historia, al parecer tuvo buena recepción y me pidieron que hiciera Citizen Brown, que fue la primera miniserie de Volver al Futuro que dibujé. Ahí fue donde tuve que pedir ayuda de tintas, me ayudó Salo Farías, que es un dibujante chileno también, Cristian de Kolomansky y Jaime Castro. Ellos tres me ayudaron con el tema de las tintas en algunas páginas. Y después de eso tuvo
al parecer le fue bien, así que me encargaron lo de Biff to the Future, que es la historia de Biff cuando le entregan el almanaque y se hace millonario, y esa línea temporal. En resumen, es el video que sale en el museo de Biff, en Volver al Futuro 2, cuando Marty llega al museo y está todo el rato corriendo un video en un museo. En resumen, es eso, esa historia es. Y fue súper entretenido también porque yo ahí pude como, entre comillas, meterme, íbamos pimponeando las ideas. Me acuerdo que a mí se me ocurrió meter a la abuelita, porque la abuelita de Biff nunca salía, se escuchaba la voz de que era el mismo actor, de hecho Tom Wilson hacía la voz de la abuelita. Sí. Y a mí se me ocurrió que la abuelita podía aparecer también, y ahí se fue armando la historia, y fue súper entretenido. Trabajamos con Bob Gale, que es el creador de Volver al Futuro, el productor, que es un viejo súper buena onda, y súper abierto también a ideas nuevas. Entonces íbamos pimponeando cosas, y fue entretenidísimo. Fue genial para mí trabajar en esa. O sea, aun cuando es franquicia grande y todo, es menos fregado, menos complicado que Star Wars, por ejemplo. Mira, no sé si menos fregado, porque yo te digo, yo en Star Wars estaba en mi salsa porque yo soy fan, ¿cachai? Y Volver al Futuro también. Lo que me produjo como que adaptarme al estilo del videojuego, y me dijo no. O sea, la idea es que lo hagas en tu estilo. Y para mí eso fue un espaldarazo súper grande, porque yo iba a estar dibujando lo que yo quería y cómo yo quería, que era la idea. Así que súper bien. No tuve que adaptarme para nada, fue súper rico hacer eso en mi estilo. Claro, si bien yo tengo el juego y también iba viendo, me enviaron el video de los cinematics. Claro, yo iba viendo algunos referentes, de repente algunos edificios, los parques, la plaza de Hill Valley, que salía diferente a cómo salía en las películas. Entonces, claro, me sirvió mucho eso como referencia, pero lo hice en mi estilo, que fue súper bueno. Y yo me acuerdo de ver el BIF y, claro, como dijo Pablo recién, se reconocía inmediatamente tu estilo, se reconocía que era BIF, como también tú mismo dijiste recién, sin tener la apariencia literal del Tom Wilson, del actor. Claro. Pero claro, se reconocía el BIF y se reconocía que estaba hecho por ti. ¿Cuánto es la tolerancia por parte de los editores, creadores, o sea, de los productores, para distanciarte de la imagen del personaje? ¿Hay Eh, exigencias, hay mínimos que hay que cumplir? eh, en este caso, al menos a mí no me hicieron ninguna corrección. O sea, me dijeron, sí, está bien el estilo. Yo, cuando por ejemplo, lo de Biff, cuando empezamos a hablar del proyecto, yo al tiro me puse a hacer bocetos de personajes. Empecé a bocetear, no sé, a Biff viejo, a Biff cuando estaba eh, un poco más adulto, en el año 86, 84, 85, no me acuerdo cuándo, 85, cuando llegan a la línea temporal y es el reino de Biff. Y me puse, claro, a bocetearlo en todas las épocas. Y lo mandaba, me daban el visto bueno, seguía. Y por lo que recuerdo no tuve ninguna corrección. O sea, como te decía yo en ese proceso yo igual me demoro harto, no sé si días, pero por ejemplo, me acuerdo que en ese caso le dediqué todo un día a hacer los bocetos de personajes, como para que quedaran bien. Entonces, estuve todo el día haciendo bocetos, tratando de. Porque uno cuando diseña un personaje también tiene que pensar que ese personaje lo vas a dibujar 100 veces. Entonces tiene que tener algo característico, o sea, un bigote o un sombrero, ¿cachai? Que lo destaque o que lo diferencie de otros personajes. Entonces estuve buscando esos detalles, la nariz, cómo hacerla, el pelo de Biff, cómo lo hace, o sea, cómo lo tenía, no sé, por Peinado Donald Trump. claro, el peinado de Donald Trump, ¿cómo se llama? La actitud de Biff cuando era joven no era la misma que cuando tenía, no sé, pues 50 años o cuando tenía 80 años. Claro. Claro. La Entonces todo parada eso del Biff lo fui estudiando es y lo como fui mandando encorvado. como para aprobación. Claro, Oye, ¿y de la serie animada tú te nutriste un poco o pasó de largo? Porque también ahora, son como bien bueno, populares. cuando chico yo la vi, Ujú. me acuerdo la veía, pero ahora cuando hice los cómics, por lo menos lo vi, las películas, Volver al Futuro 2 yo me acuerdo que la vi harto.
Ya. que tenía que ver los trajes, no sé, pues los matones de Biff tenían un cierto peinado o ciertas características que tenía que verse, tenía que notarse que eran ellos. Entonces, eh, claro, eso lo vi harto, me acuerdo, pero los dibujos animados no, ni me acordé, de hecho, que habían dibujos animados Existía. hasta el juego. Claro, Y también hubo un grado de investigación histórica ahí. sí, po. Sí, no, fue. Bueno, de hecho, para Citizen Brown también, porque Citizen Brown también estaba ambientado en los años 30 también. Entonces, habían ropas, habían calles, autos y cosas así que iban cambiando y que uno tenía que ir tomando todo eso y reflejarlo. O sea, es súper. El lector no lo nota, pero es súper complicado reflejar una época en cómic. Es súper pero a la vez es un desafío súper rico. Entonces, eh, es entretenido buscar referencias, imágenes como, no sé, por las calles, como decía, o los autos, o los trajes, o los peinados, y que uno Claro lo que, vea y que diga, claro, es de esta época. que en la prehistoria no se te pase dibujar un reloj. ¿Ah? Claro, ¿en Como qué en esas película eran? típicas En películas de Bangkok parece gladiador, era, que pasa el avión claro, atrás. ¿Ah? salía gente con relojes también. Así que, Ahora, oye, algo que tú dijiste recién, yo quería como que preguntarte con respecto al V-Wars, porque el V-Wars es contemporáneo, hay hartos Sí, personajes, es como similar en temática en parte al Walking Dead, que está centrado en los personajes, en las relaciones entre los personajes, y son sí, personajes normales, entre comillas. claro. Entonces, por ejemplo, para algo como eso, o para los eh, secundarios, ¿sí? disculpa, hacemos un pequeño paréntesis tu pregunta para cerrar con Volver al Futuro, Ah, ya. porque aquí nos hacen una pregunta. ¿Qué te dijo el Bob Gale Ah, cuando, que me pareció interesante, cuando por tu trabajo, cuando ya lo conociste Ah, en persona? Que, Eh, pues, fue, yo me acuerdo que cuando andaba en una FIC, parece que fue en esa FIC que quedó la embarrada, que hubo una inundación, no me acuerdo en qué año fue eso, uh-huh. 2017, 2018, uh-huh. cuando se inundó Parece que Santiago. 2016, 17 fue, parece, sí. Sí. Claro, ya, yo me acuerdo que había terminado hace poco el primer número de Citizen Brown. Y yo con Bob Gale no tenía contacto, no nos habían presentado por correo, nada. Yo ahí me comunicaba con el editor. Entonces, él era como el intermediario. Y me acuerdo que eh, yo venía llegando de la FIC, andaba con mi hijo, nos estábamos quedando en la casa de un amigo, y me llegó un correo de OK, que, que pucha, me decía que él estaba súper contento con mi trabajo y que había hecho un primer número súper bueno, y pucha, para mí fue espectacular, o sea, que el creador de la saga te felicite, pucha, me sentí en las nubes. Y después, claro, cuando lo conocí, eh, antes de conocerlo, me acuerdo, le pedí una foto con mi cómic para publicarla y él, súper gentil, se sacó una foto. Uno piensa que es un productor de una película antigua que no tiene mucho que hacer, pero en realidad es un tipo súper ocupado porque tiene que manejar esta franquicia. Entonces, no, el tipo, un 7 el 2017 nos juntamos en la Comic Con a firmar cómics justamente de Volver al Futuro. No, y el viejo es súper buena onda, estuvimos conversando un buen rato. eh, yo le contaba de Chile, le invité para Chile. Claro, para él es súper difícil ahora volar, pero me decía que sí, que encantado vendría. No conoce Chile. Así que, no, pero como te digo, súper bien, me felicitó, me dio las gracias por el trabajo. Y yo le decía, ¿gracias de qué? Gracias a ti, weón, sí. Yo estaba encantado dibujando Volver al Futuro, pero no, súper bien. O sea, es un viejo re buena onda. No. De hecho, seguimos en contacto, de repente me manda cosas, noticias de Volver al Futuro y cosas así, me las manda y seguimos conversando. Pero re buena onda, o sea, nunca pensé que un tipo que yo veía en los documentales de Volver al Futuro, así como que se veía tan lejano, íbamos a trabajar juntos o que íbamos a conversar, ¿cachai? No, súper bien. Para mí es uno de los grandes que he conocido que me han sorprendido con su humildad también. Así que encantadísimo de conocerlo.
Bien. Ahora sí nos vamos con la otra. Sí, pues. Ya. Sí, pasemos Eso, al otro tema. Lo que te preguntaba yo sobre series como V-Wars o como, por ejemplo, el reparto de secundario de Volver al Futuro, lo que tú decías de dotar de rasgos característicos a los personajes para que sean Claro. reconocibles y el hecho de que los vayas a tener que dibujar 500 veces tantas viñetas. ¿De dónde Sí. viene la inspiración, por ejemplo, de las caras? ¿Tenías archivos de caras o usas caras de conocidos? Mira, generalmente trato de hacer como una especie de casting de los personajes. Entonces, por ejemplo, digo, ya, mira, este personaje puede ser, por decirte, ahora que hablas de viewers, había una, una joven que era periodista y que tenía rasgos asiáticos. Bueno, de hecho, en la serie también sale. Y yo me iba a hacer Lucy Liu para hacer ese personaje. Entonces, claro, vi fotos de Lucy Liu, traté de que los rasgos más o menos fueran parecidos, por ejemplo, a las pecas. Lucy Liu es una asiática que es pecosa. Entonces, esos son como rasgos que le agregué a mi personaje como cosa de que fueran característicos de ella. Entonces, trato de, no tengo, si bien no tengo como un stock de cara, lo que sí trato de pensar en algún actor, y si bien no lo copio tal cual, pero trato de que tenga como esa vibra, Impronta. esa impronta, claro. O pienso en alguien, o los mismos editores me dicen, mira, este personaje, no sé, Gregory Peck, ¿cachai? O Clint Eastwood, ¿cachai? En su juventud, o ahora cuando está viejo. Entonces yo lo veo y el aura que me da ese personaje trato de impregnarlo en el diseño. Sí, porque claro, hay muchas cosas que hay que variar ahí cuando es un reparto grande y cuando son personajes que se ven comúnmente, tienen que ser reconocibles, ya sea las características, el peinado, etcétera. Claro, sí. Sí. Eso hay que Y cuidarlo harto y tratar de que no se repita. O sea, si un personaje tiene, no sé, por ejemplo, esta tipa andaba siempre con una colita de caballo. Entonces, si ella andaba con cola de caballo, tratar de no hacer a otra mujer con cola de caballo e ir variando los peinados. La idea, que es como una regla o algo que ayuda mucho cuando uno hace diseño de personajes, es que la silueta se distinga. Entonces, la silueta de Wolverine o la silueta de Batman son inconfundibles. Entonces, tratar de que la silueta de tu personaje se distinga de las otras siluetas. Es algo que ayuda mucho. claro, como los que dicen por ahí que si el personaje estuviera desnudo tendría que ser reconocible igual, ¿no? Claro, por supuesto. La actitud es lo que ayuda mucho en eso. Oye, acá Mars Attack no es como muy conocido, pero en Estados Unidos es un cómic que tiene su buen Tiene su tiempo. fandom. Sí. Sí, tiene. ¿Cómo fue trabajar ahí? En el fondo es un proceso parecido a los otros, porque también es un cómic mucho más clásico, que, Claro. que tiene como su onda, muy cómico. Claro, Es como, yo creo que por lo cómico puede ser más parecido a Volver al Futuro, pero es que Wars incluso es mucho más, claro, es mucho más, hilarante. mucho más ridículo, era mucho más Sí, estúpido en cierto sentido, se podría decir, con el respeto que me merecen los creadores de Mars Attack. Pero claro, uno podía darse ciertas licencias o hacer estupideces, digamos, y fue súper entretenido. Me acuerdo que tuve que dibujar en un guión de Chris Ryall, perdón, que es fue el editor en jefe de IDW, con el que nos conocemos hace 8 años. Entonces, eh, él salía con ideas medias disparatadas de repente y yo tenía que dibujarlas porque la idea es esa, es respetar el trabajo del guionista también. Entonces fue súper entretenido. Como te digo, es un humor negrísimo y también es muy loco. Entonces no había como no había como cierta regla, sino que la idea era que se viera como se tenía que ver, ¿no? No había como una regla que estas cosas no dibujarlas o esto así, sino que, claro, dentro de ciertos parámetros, pero la idea era que se viera bien.
Oye, ¿y has hecho alguna vez una como retroalimentación al guionista? Haber dicho, oye, ¿sabes qué? No sé, esto como que me... o es un trabajo muy de cada uno tiene que hacer lo suyo. No siempre. O sea, lo que yo de repente hago, tratando de no pasar a llevar el trabajo del guionista, es cambiarle algunas cosas a las páginas. No sé, por ejemplo, si yo encuentro que de repente en alguna página 4 viñetas funcionan mejor que 3 o que 5, ¿cachai? Las cambio. O sea, o le quito una viñeta o le agrego otra como para que la historia sea un poco más clara, pero siempre en pos de la historia, que eso es lo principal. O sea, si encuentro que falta una viñeta como para que se entienda que el tipo se le cayó, por decirte, la billetera, ¿cachai? Trato de agregarla, pero como generalmente yo mando lápices primero, entonces me acuerdo en IW desde Viewers me pidieron que mandara los lápices primero, que ahí fue cuando empecé a hacer hartos lápices y los mandaba y esperaba, mientras esperaba que los aprobaran, seguía haciendo lápices hasta que me los aprobaran. Entonces, generalmente, o sea, que yo recuerde, nunca me han dicho, oye, no sabes que esta viñeta, sácasela, la pusiste de más, sino que al revés, sino que me han dicho así como, oh, qué buena, porque ahora se entiende mejor lo que yo quería decir. Así que, claro, no cambio tan radicalmente el guión, pero sí le agrego, le quito algunas cosas como para que se entienda mejor la historia. Oye, ya Sí, porque estamos... esa es la idea, contar una historia. Sí, estamos como en Exacto. 1 hora y media más o menos. Sí, ya Sí. estamos llegando más o menos al fin. Alan,